Este, y bueno, justo les platicaba, estimado doctor, que este es un tema de gran impacto porque hoy en día constituye una revolución hablar de estos temas con una visión científica holística, ¿no? Ujú, sí, Desgraciadamente la palabra holística es algo que se puede prestar a malas interpretaciones porque muchos charlatanes han utilizado estos conceptos para pues apropiarse de algo que ignoran por completo y pues hacer un desbarajuste de la situación. Pero a lo que iba con todo esto es, y ya con esto iniciamos formalmente la charla, uno de los grandes acontecimientos a finales del siglo XVIII y XIX fue precisamente la revolución de la ciencia con la aplicación del método científico. Digo, el método científico ya se conocía desde antes. Vaya, Descartes era uno de los pioneros. Francis Bacon también utilizó y, bueno, de hecho él sentó las bases para el método científico, pero se empezó esto a ser como más estricto y mejor estandarizado hasta el siglo XIX realmente, donde hubo un crecimiento brutal de todo lo que fue la ciencia y la tecnología. Y bueno, hasta nuestros días esto es cada vez más vertiginoso y más aparatoso. Y algo bien curioso es que conforme fuimos avanzando, nos fuimos dando cuenta que de verdad era tan complejo el ser humano, bueno, somos tan complicados que es imposible que una persona pueda saber todo lo que pueda haber en el ser todo. humano, ¿no? Y hablando justo del tema que vamos a tocar hoy, que tiene que ver mucho con el cerebro, tanto el cerebro, el sistema nervioso central, como bien dice el doctor, el segundo cerebro, que es todo el sistema nervioso entérico, del cual pues digo, yo no voy a hablar porque yo no soy el experto, pero es increíblemente impresionante digamos, esta organización tan maravillosa y perfecta que nos habla de que indudablemente somos creación, ¿no? O sea, no hay casualidad en cómo surge el ser humano y entre más profundizamos en la ciencia, más nos damos cuenta de esto. Pero es algo bien curioso porque estos paradigmas reduccionistas y positivistas del siglo XIX todavía siguen vigentes para muchos Mm, médicos hoy en día. Y son precisamente estos médicos que tienen una visión cada vez más pequeña, más acortada y definitivamente obsoleta. Entonces, cuando se habla del tema de emociones en medicina, precisamente por estos vacíos tan grandes que hay en la formación universitaria, es que es muy difícil muchas veces poder entablar un diálogo con el paciente y muchos pacientes lo saben, digo, porque lo acabo de leer, los escucho, precisamente los estoy constantemente stalkeando, diríamos, para ver cuáles son sus intrigas, cuáles son sus dudas y todas las cosas que viven, ¿no? Y les digo, como, bueno, no sé si escuchaste, estimado doctor, pero pues yo viví ese drama de ser paciente, bueno, digo, sigo viviendo, sigo siendo paciente, pero también familiar de un paciente, y sobre todo un paciente con una enfermedad muy complicada, lo que es exponerse a esa ignorancia, no, el perder de vista la integridad del ser humano y la complejidad de todo. Entonces, justamente por eso vamos a hablar de estos dos temas, donde, bueno, yo brevemente voy abordar lo que es propiamente el sistema nervioso central, hablando del sistema límbico, cómo funciona, qué interacción hay entre él y la inmunidad, desde luego el vínculo indiscutible y profundamente estrecho que hay entre el sistema inmunológico, bueno, el sistema neurológico, el sistema nervioso, perdón, el sistema inmunológico y indudablemente el tracto gastrointestinal y todos sus componentes. De hecho, tan así que si el sistema inmunológico, vaya, el sistema inmunológico es totalmente dependiente del intestino. Si no hay un intestino que funcione bien, el sistema inmunológico no va a funcionar bien y van a suceder muchísimas cosas y cada vez somos más conscientes de cómo hay un gran vínculo entre muchas enfermedades crónicas, no nada más las enfermedades autoinmunes, y la salud intestinal, el sistema inmunológico y la interacción con el sistema nervioso. O sea, hoy por hoy se habla de hecho de un sistema neuroendocrino inmunológico. Desgraciadamente, como todavía la ciencia sigue siendo en muchos aspectos bastante
como es bastante sectorial, ¿no? Por eso Ujú, hay de tantas pedacitos. especialidades. Sí, exacto, chiquititos, ¿no? Entonces, es luego muy difícil, sobre todo con este pensamiento tan primitivo que aún sigue vigente, insisto, para muchos médicos, lograr comprender o lograr justamente adentrarse a síndromes tan complejos como puede ser desde la fibromialgia, una neuropatía de fibra pequeña y indudablemente todos los trastornos funcionales intestinales de los que, por supuesto, nos va a hablar el doctor. Entonces, ¿qué es el sistema límbico? No es otra cosa que una organización, una compleja red neural, que es de las más primitivas con las cuales contamos los seres vivos, que somos complejos. Es decir, estoy hablando desde los animales inferiores, o sea, desde el ratón hasta pues, nosotros, los seres humanos. El sistema límbico tiene una función vital para poder vincular experiencias sensoriales con situaciones que van a permitir la supervivencia, la reproducción y el funcionamiento de diversos órganos, desde el corazón, pulmones, hasta indudablemente el intestino. Sin Intestino. embargo, el intestino es un poco más complejo porque, como ya nos comentará el doctor, tiene toda una compleja e intrincada red que puede regularse de forma independiente, no sin estar conectada. Entonces, el sistema límbico en realidad está, digamos, eh, conformado por diversas estructuras del sistema nervioso central, entre precisamente el lóbulo límbico, que está justamente alrededor del cuerpo calloso, que es esa estructura que conecta ambos hemisferios cerebrales. Y bueno, es un área de procesamiento que está a su vez conectada con los bulbos olfatorios, que bueno, en los animales inferiores, el bulbo olfatorio es algo vital para la supervivencia porque les permite tener una receptividad de lo que es nutritivo, lo que es saludable, evitar lo que puede ser incluso un veneno mortal y además está relacionado con la función sexual, vaya, lo que es el apareamiento de los bulbos olfatorios, actúa un nervio que se llama aparato esfenobomeriano, que es el que se encarga precisamente de recibir las famosas feromonas. Y entonces esto tiene toda una implicación al conectarse con, pues eso, a través de la corteza, bueno, de la corteza entorrinal y todo, del sistema límbico a la amígdala y obviamente de la parte interna del cerebro como del tronco encefálico y va a regular las experiencias emocionales y la respuesta emocional de los distintos órganos. De hecho, ahí es donde se regula precisamente cómo vamos de qué manera se van a comportar nuestras vísceras, por ejemplo, ante una situación apremiante. Entonces, no sé, si ustedes están ante un estrés psíquico intenso, pues lo más habitual, sobre todo, no sé, un examen, sobre todo los exámenes que nos hacían a nosotros, ¿a poco no? Hijo de su madre. Sí, en los Entonces, departamentales. ¿verdad? Esos exámenes que eran así ya, sobre todo los de entre más especialidades haces. Y el asunto es el examen del consejo, ¿no? Así que está Ujú, de, sí, ni el hambre otro. te da, ¿no? Sí. ¿No? O incluso hasta a algunos les llega a dar diarrea, a algunos les llega a dar diarrea, no sé, los que tenían alguna materia que les resultaba muy pesada. Todo eso está, de hecho, modulado de alguna manera con esa compleja interacción que se tiene con el sistema nervioso. Y de igual manera, no, ahí se regulan la manera en que reaccionamos. Entonces hay personas que, por ejemplo, cuando hay algo que no les parece o algo que les produce alarma, hay quienes se ponen a temblar y se esconden y hay quienes se ponen muy agresivos y pelean. Esas son también, de hecho, Ah, reacciones sí. primitivas que tienen al final tienen un componente ya, digamos, que está transcrito en los genes. Ya sabemos que, de hecho, como les decía, la conexión entre todas estas estructuras, órganos, incluso células, es que sí hay un vínculo muy importante entre los estímulos que llegan a nuestro cerebro en condiciones que producen distrés. No hay que confundir estrés con distrés. El estrés es cualquier estímulo fisiológico externo que produce alguna reacción interna. Y eso es desde me da hambre, me da frío, tengo un examen, me regañó alguien
es importante para mí, o alguien que me da miedo. O sea, todas esas son situaciones, ¿no? Un evento de la muerte de un familiar, muchas de esas, todo eso son, digamos, estímulos estresantes, pero la forma en que yo reacciono a ellos se llama distrés. Hay un síndrome que se llama el síndrome del enfermo o el síndrome inmune del enfermo, que justamente caracteriza a las personas que están en ese momento, no sé, bajo algún estrés infeccioso, o están combatiendo una infección. ¿Y qué es lo que los caracteriza? Que se ponen tristes o están, vaya, deprimidos, disminución importante de su actividad, hay un aplanamiento afectivo, una pérdida completa del apetito sexual, muchas veces hay disminución del apetito también de alimentos, y eso se debe a que el cerebro justamente programa al organismo para que se le dé toda la energía y toda digamos, la preferencia al sistema inmunológico. Entonces, aquí es donde justamente empezamos a aterrizar la importancia que tienen las emociones, pero no hay que confundir, o más bien aquí es donde todavía no queda claro dónde está el límite de qué es primero la emoción y después la reacción, o es primero la reacción y después la emoción, o ambas vienen de la mano. Entonces, es un tema todavía muy intrincado y complejo, y si nosotros seguimos pensando con esta mentalidad, pues primitiva, positivista y reduccionista, que, vaya, se atreve insisto, hacer sectores, ¿no? Hacer cortes del ser humano como si fuera un montón de aparatos y sistemas, es más, de órganos aislados, pues nos vamos a equivocar. El ser humano es un ente y no podemos separar, por más que se quieran sentir muy científicos y muy sabios, no se puede separar la parte espiritual, mental y física, porque es parte de la persona. Y las emociones indudablemente tienen un importante impacto. El sistema nervioso simpático es el que nos permite reaccionar ante situaciones de demanda fisiológica y nos permite correr, vaya, para huir o luchar. Y el sistema nervioso parasimpático es el que prepara nuestro organismo, sobre todo las vísceras, pues justamente para relajarnos y comer o pues eso, llevar a cabo funciones viscerales más que musculoesqueléticas. Y entonces, con todo esto como preámbulo, vamos ahora sí a introducirnos a este interesantísimo y todavía muy vasto tema de qué forma todos estos estímulos sensitivos o todas estas situaciones externas tienen una compleja interacción con el sistema nervioso entérico, que algo bien interesante, tiene la misma cantidad de neuronas que la mismísima médula espinal, más o menos 200.000 millones de neuronas. Sí. Y cómo esto finalmente se traduce en alteraciones desde funcionales hasta enfermedades, pues incluso autoinflamatorias. Entonces, doctor, adelante, es tuyo el foro. Muchas gracias por estar aquí. Realmente antes de eso los trastornos funcionales era como algo separado, que no, como no se encontraba nada en la endoscopía o en los estudios, alguien decía, pues debe ser algo emocional, o debe ser porque el paciente está nervioso, o fin de la historia. Entonces, la situación es que hace 10 años alguien lo pensó y nosotros tenemos un catálogo de los trastornos que previamente se les conocía como funcionales y finalmente hace 4 años, finalmente entraron como trastornos del eje intestino-cerebro. ¿Okay? Finalmente se aceptó esta situación donde se enlaza el sistema nervioso con un sistema nervioso entérico que, como lo mencionaban, tiene la misma cantidad de neuronas que su médula espinal, pero estas neuronas tienen ciertas características muy específicas. ¿Ok? Para empezar, a diferencia de las neuronas que están en el sistema nervioso central, estas neuronas, para empezar, están siempre muchísimo más en contacto con todo lo que ustedes están adquiriendo del medio externo, o sea, su comida. Su comida, lo que están secretando las bacterias, todo esto siempre está en contacto y eso no pasa con su cerebro. ¿Okay? Aunque a veces ustedes los ponen a otro tipo de toxinas cuando están inhalando o otras cosas, la barrera sangre-cerebro siempre se encarga de proteger a esas neuronas de la mayoría de esos agentes. Esto no pasa con el mismo intestino. Él está diseñado precisamente para ser tolerante. ¿Okay?
Así como mucha gente no lo es, en nuestro sistema digestivo sí está diseñado para ser tolerante porque, como bien mencionaba el doctor, el 70% de sus células del sistema inmune están metidas en su intestino, para empezar. Entonces, regularmente estas neuronas están bien cerquita aparte en algo que se le conoce como una sinapsis inmune para empezar. Es ahí porque precisamente por ahí está entrando todo lo que les puede hacer daño y están diseñadas ese 70% de células inmunes para estar ahí, pues para defenderlos desde un inicio, ¿ok? Para que no vaya a entrar. Si estas respondieran a todo lo que ustedes comen, se morirían, o sea, en meses, no vivirían. Entonces, finalmente, imagínense, por eso les digo que apenas hace 4 años, en nuestro consenso de trastornos del eje intestino-cerebro apenas se aceptó que se dominaran así y se dejara lo de los trastornos funcionales digestivos, que se empiece a dejar poco a poco para que se quite también ese estigma de este grupo de pacientes que les decían, es que estás loco, o es que estás nerviosa, y de ahí no salían, ¿ok? Eso pasó hace apenas 4 años. Ahora, con esta nueva clasificación, nosotros tenemos casi 23 diferentes trastornos del eje intestino-cerebro y abarcan desde la boca hasta la región anorrectal, ¿ok? Esos 23 involucran también el estómago, intestino y también involucran en cierta parte a los trastornos de la vesícula, ¿ok? Que eso también puede llegar a pasar. Como les digo, en el trastorno en el eje intestino-cerebro, si nosotros lo empezamos a entender así, es un poco más, pues sí, muchísimo más holístico, ahí sí, la visión que se tiene de todo lo que tienes que ir intentando componer para que ese paciente logre llegar a mejorar. ¿Por qué? No existe una dieta universal y también a veces se cae en eso, ¿no? Es que a mí me dijeron que tal dieta y, ok, y tampoco me funcionó, porque están dejando otra parte, ¿no? Bueno, estás meditando, estás practicando algún tipo de relajación espiritual, o sea, aunque suene, le digo que ayer me pasó con el paciente, que cuando se lo empecé a decir, después de haber rodado como con 3 o 4 gastros, me dice, pero es que no puede ser, o sea, yo no necesito venir con un profesional para que me diga eso, pero es que esa es la situación. Y finalmente, por eso, y basado en ese sistema, alguien hace 4 años también empezó a pensar que los mismos medicamentos que se han venido usando desde hace mucho tiempo, precisamente para psiquiatría, que si son neuronas, y estas neuronas hay que modularlas, entre las que están en el intestino, que se pueden usar los mismos medicamentos, pero en dosis más pequeñas, ¿ok? Para nosotros los conocemos como neuromoduladores, ¿no? Los neuromoduladores son precisamente los mismos medicamentos que se han usado desde hace años en psiquiatría. Los más comunes son los inhibidores de la recaptura de serotonina, donde yo creo que el más conocido es la fluoxetina, aunque nosotros ya usamos otros un poquito más recientes, precisamente para disminuir los eventos adversos, en dosis muchísimo más pequeñas. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba hace unos momentos bien los comentarios, eh, la mayoría de la serotonina se produce prácticamente el 80-70%, se produce en el intestino. Ciertamente algunos dicen que esa misma serotonina no puede pasar la barrera sangre-cerebro, pero el precursor, que es el triptófano, sí se produce en el intestino y sí es capaz de pasar. Entonces, al fin y al cabo, esa serotonina, que por cierto para algunos es como el neurotransmisor de la felicidad, se produce netamente en su intestino. Entonces, imagínense qué pasa cuando su intestino está mal, y eso no me lo dejan mentir varios de mis pacientes. Muchos de los pacientitos que tienen problemas del tubo digestivo siempre tienden como a tener algunas veces como esa visión más negativa o estar más deprimidos, o sea, porque también se acompaña de ese tipo de problemas, y por eso de ahí que esta visión que, como bien menciona la doctora Arana, que le dicen holístico y empieza como a haber un punto ahí como que bordea ahí raro, ¿no? Pero es que es muy cierto. O sea, practicar su meditación, su relajación espiritual, dormir bien, comer.
prácticamente representa para nosotros el 60% del tratamiento para este tipo de problemas. Porque basarse o en una medicina muy cara o en una sola dieta, no va, o sea, no es el punto. Vas a necesitar todas estas cosas para lograr modular a esas neuronas que están adentro y que por eso se vuelve tan complejo, porque no estás modulando la respuesta de la pura mucosa o de una hormona que se está secretando de más. Increíblemente estás modulando todo este sistema nervioso entérico, ¿ok? De ahí que a veces puede ser tan complejo y ahí viene el otro entronque. Este sistema nervioso entérico, con las bacterias que viven adentro, ahora para nosotros es el eje intestino-cerebro-microbiota. ¿Ok? ¿Por qué? Porque alguien se dio cuenta que la microbiota que tenemos adentro, directamente nuestro intestino no es en sí el que secreta el triptofano, sino increíblemente a través de lo que nosotros comemos lo dividen y finalmente estas bacterias son las encargadas de producir no solamente ese, sino otros tipos de neurotransmisores que sí usamos nosotros a diario para mantenernos en nuestras comunicaciones cerebrales. Entonces, estas bacterias crean también otros tipos de productos que les conocemos como ácidos grasos de cadena corta. ¿Okay? Nuestro cerebro, la forma que tiene para comunicarse, que es una de las vías con el sistema nervioso entérico, es a través del nervio chismoso, que es el nervio vago. ¿Okay? Ese nervio, a decir verdad, tiene 3 diferentes núcleos, cada uno diseñado para trabajar ya la parte sensitiva, una parte motora y una parte muy específica que es un núcleo diseñado para trabajar la pura parte de las reacciones a través de un núcleo parasimpático. Todas sus fibras prácticamente están diseñadas para estar comunicando constantemente a pero ahí va, esa es una vía. A su vez, nuestros ácidos de cadena corta que producen estas bacterias que están dentro de nosotros son capaces de viajar hacia el cerebro y le dan otra información más al cerebro, aparte de la misma que le está dando el nervio vago. Y la otra gran vía de comunicación, aunque prácticamente son casi 5 vías distintas, es el eje de cortisol. De ahí que precisamente, como también lo mencionaba, que se esté secretando de más este producto por reacciones estresantes, y que se mantenga ese vínculo constante de secreción de cortisol. ¿Por qué? Porque esos mínimos representan hasta el momento de lo que se tiene como más establecido las 3 vías de comunicación que existen así, aunque les digo que ya están 5, aunque las otras 2 sí son un poquito más complejas, más técnicas, pero son como las 3 principales vías que tenemos ya en este momento bien establecidas de cómo este sistema nervioso entérico se comunica con nuestra corteza, con nuestro sistema límbico y cómo cada una va modulando. A decir verdad, precisamente, hablando del sistema límbico y de las emociones, hay quienes piensan que para un futuro se pueden dejar de lado los medicamentos que hemos estado usando todo este tiempo, ¿ok? Y empezar a modular a través de bacterias, de microbiota, a través de eso para volver a intentar ayudar a estas pacientes que tienen depresión, que tienen cuadros de ansiedad y dejar estos tratamientos donde se usaban inhibidores de la recaptura o estas aminas terciarias de primera generación que fueron nuestros primeros antidepresivos, pum, 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 y empezarlos con algo que ahora sí que tú podrías adquirir a través de ciertas cepas de bacterias que se encargan de producir ahora sí que los neurotransmisores que se encargan de regular esto. ¿Ok? Entonces, como verán, pero es muy, muy reciente. Hace 10 años, apenas en nuestro consenso, aparecía por primera vez el término de eje intestino-cerebro. Y apenas en nuestro consenso más reciente, de hace 4 años, se le redimensiona con muchísimo más complejidad para no tener que dejar a los pacientes nada más con esa idea de que estaban loquitos o que la ansiedad o algo, sino realmente que sí hay un problema y también a su vez es necesario que el paciente entienda esa parte del eje intestino-cerebro porque, por ejemplo, yo ayer que iba a iniciar con este paciente el neuromodulador, cuando ve la receta me dice, pero ese es un antidepresivo, doctor. Yo no estoy loco. Bueno, es importante que sí vayan poco a poco. Le dije, bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Lea la siguiente información del eje intestino-cerebro.
y vemos. Si quiere aceptar el poder ayudarse usted mismo. Ya no soy yo no soy el que me voy a estar tomando el inhibidor de la recaptura, ¿no? Es usted, ha estado rodando lleva como 3 colonoscopías, otras 4 panendos, una tomografía abdominal, y es una historia bien común en estos pacientes que y hasta ellos mismos están con la duda de si no necesitarán algo más. Le digo, no le voy a mandar un PET-CT de 46,000, de 56,000 pesos, que me va a reportar que no hay nada. O sea, realmente con los estudios que tengo, con la forma en que me lo platica y la evolución, yo creo que esta es la mejor opción para usted, si usted, si usted ya obviamente está practicando aunque sea 20 minutitos al día de su yoga, de meditación, o sea, está durmiendo sus horas adecuadas y está llevando una dieta variada, porque no significa que nada más estén comiendo kiwi todo el día o papaya todo el día, o sea, realmente todo esto que les estoy contando, por eso cuenta muy bien, porque nuestra microbiota es feliz entre más variada es nuestra dieta. Obviamente una dieta pues no a base de gasitos ni de refrescos, o sea, realmente entre más variada, la fibra en especial le encanta. A la microbiota, una de las cosas que más le gusta es fermentar esa fibra, aunque en algunos pacientitos puede causarles inflamación, eso ya dependerá y ya se está trabajando en eso para intentar como tener como una cepa bien definida de microbiota que puede echarles la mano para este tipo de ocasiones, pero la microbiota es feliz produciendo diferentes productos fermentados de esa fibra que ustedes están comiendo, que le da energía al propio intestino, se encarga de crear a su vez como otro tipo de estos ácidos grasos de cadena corta que viajan, que a la vez ayudan al colon a mantenerlo sano y a la vez viajan hacia el cerebro para darle otro tipo de información que hasta la fecha no tenemos bien entendido realmente que esos ácidos grasos, precisamente como las capas son de colesterol de las neuronas, se entrelazan perfectamente. Y hasta la fecha ahí no se tiene bien entendido qué mensajes están capaces. Hay algunos que dicen que nos gobiernan las bacterias, ¿no? Por este sentido. Hay algunas editoriales Sí. muy chistosas donde dicen que realmente nos gobiernan las bacterias y que lo que somos son por lo que está produciendo nuestras bacterias en el intestino. Pero por eso es muy importante que para este tipo de trastornos siempre se empieza a quitar esa idea de que es porque estás loquito o estás nada más estresado. Sí juega un papel, sí tiene un punto, el 20, el 30%, pero lo demás, imagínense el grado de complejidad de intentar regular todo un sistema nervioso entérico que tiene prácticamente el mismo número de neuronas que nuestra columna, que nos mantiene de pie y caminando, y, o sea, realmente por eso yo ayer a este pacientín sí le decía, bueno, si usted se queda en la idea de que yo le estoy dando esto porque está loquito, pues se está quedando muy corto, ¿no? Se está quedando muy corto y está dejando mi explicación muy corta de lo que le intento hacer para intentar ayudarlo, ¿ok? Siempre y cuando, pues ustedes se mantengan así que comiendo bien y eso, van a ver que muchos de los problemillas sí los van a ir resolviendo y como dice el doctor, no se puede desligar. O sea, la parte de nosotros, la que nos hace más humanos, de querer, ¿ok? De conectarnos con nosotros mismos. Por ahí tengo un post que dice, conéctate con tu sexto sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa parte es la que nos ayuda a como reinterpretar también a lo que nosotros sentimos, esto que le dicen interocepción, para que se puedan interpretar de manera correcta en los momentos en especial de las situaciones más estresantes, de las situaciones apremiantes, para tener un mejor control, ¿no? Yo tengo clientes, mujeres, que imagínense a la mitad de las reuniones de negocios es cuando les viene la diarrea. O sea, eso es fatal para ellas, para lo que intentan lograr, les mina no solamente la calidad de vida, sino hasta la parte profesional de proyección, ¿no? Y son por este tipo de cositas de cómo estamos interpretando, cómo nuestro cuerpo está interpretando ciertas reacciones hacia, como decían, el castigo o el regaño de quién, o sea, o la presión del grupo de inversores, o sea, todo eso. Por eso es muy importante que sí se mantengan así, o que si no lo han hecho, empiecen, y la mejor manera de hacerlo es, van a ver que para conocerse, así que a ustedes mismos, aunque
como plática de, de esta, que por cierto, por eso muchos de los pacientes, durante muchos años en las medicinas que nosotros les decimos paralelas o alternativas, les ha ido también a nuestros pacientes que se consideraban como funcionales, ¿ok? ¿Por qué? Porque entraban en este terreno, ¿ok? En este terreno que poco a poco hemos ido notando que es tan importante para nuestro intestino, realmente, y a base de nuestro intestino, todo lo demás va a empezar a jalar un poquito más. Como bien mencionó el doctor, hay trastornos autoinflamatorios que se generan en el propio intestino o hasta algunas ocasiones ciertos productos que hace que tengan hasta menor respuesta a tratamientos inmunomoduladores para otro tipo de enfermedades reumáticas, todo en base a lo que están comiendo, ¿no? Y a cómo lo está procesando ese intestino. Entonces, por eso es tan importante que sí se empiece a hacer como difusión de este punto más integral. Realmente yo sí lo veo como muy valioso de esta visión un poquito más integral del paciente. O sea, es que a usted nada más le duele la panza. O sea, pero ¿cómo? Si tiene ahí una mucosa y tiene una secreción enteropancreática y aparte tiene las neuronas que están moviéndola y llega la comida, o sea, Es que ¿cómo está nada más? empanchadito. ¿No? ¿Cómo nada más va a ser la pura pancita? O sea, o es que tiene ese polipito y ese es el que le hace que le duela. Una cosa así, no. O sea, realmente, esto cuando empieza y está muy latoso es un problemón porque implica todo un sistema nervioso trabajando de manera anómala. ¿Ok? Por ello, una sola pastilla no va a ser la solución. Yo se los digo a mis pacientes porque algunos, ese era el ejemplo del paciente que no quería el neuromodulador ayer o que quedó con mucha duda, pero también me queda el otro grupo de pacientes que a veces le digo, mire, haga esto, haga aquello. Me dice, oiga, doctor, pero eso de bajar de peso y aquello, ¿no habrá nada más una pastilla y ya? O sea, es bien curioso. A veces yo lo pienso y digo, bueno, si les digo que nada más con pura dieta se puede lograr, porque a veces caen como en estas controversias de que uno sí quiere la pastilla, otro no? El sistema nervioso entérico, como verán, tiene muchas conexiones con su propio y la cuarta vía de comunicación, precisamente, que sí es un poquito más compleja, es precisamente la inmunológica. ¿Ok? Esas células, ese 70% de células que están metidas ahí, obviamente son un montonal y constantemente están saliendo hacia el nivel periférico para entregar otro tipo de información de lo que ustedes han estado comiendo y con lo que ustedes han estado en contacto. ¿Ok? Entonces, como verán, no es nada sencillo, pero ya se está trabajando. Eso sí, como menciona el doctor, durante muchos años, pues se tuvo esa idea de querer hacer como, este es el intestino, y este es vesícula, y así trabajar. Y hay gente, o sea, que pues obviamente se ha especializado, por ejemplo, nada más en ver enfermedades del hígado, ¿no? Hay enfermedades muy propias del hígado, tipos de padecimientos que ponen en riesgo y eso, pero nada más precisamente basado en ese concepto de que se podía lograr resolver todo, viendo entre más chiquito fuera lo que se iba a ver, se podía resolver el problema cuando realmente para este tipo de problemas, como lo hemos visto, no se va a lograr de ninguna manera si no se pone en práctica todo este tipo de estrategias. ¿Okay? Nuestro sistema nervioso entérico junto con la microbiota trabajan a diario para, pues, obviamente, hasta que sean ustedes felices. Hablando de esto que ya comentó el doctor de la microbiota, hoy en día sabemos que las enfermedades autoinmunes, de hecho, tienen particularidades, modificaciones de distintos tipos de bacterias intestinales. E incluso digo, hoy en día está cada vez con mayor precisión caracterizándose cuáles son las bacterias, por ejemplo, los bacteroidetes y los firmicutes, y si hay una menor proporción de estos y una mayor proporción de las prebotelas, o en el caso, por ejemplo, por mencionar algunos, las espondiloartritis, ciertas corinebacterias o vaya, otro tipo de bacterias que sí de alguna manera están vinculadas con los efectos que hay sobre pues vaya, las manifestaciones que hay en el organismo, pero no es algo de pasa esto, lo compongo y sucede esto. Y se ha demostrado que no es así de sencillo. El ser humano es un ente. Si seguimos pensando
como los primitivos de antes, y no me refiero a primitivos a la edad de piedra, me refiero a los que solamente lo que puedo tocar y puedo ver con mis Ah, ojos es lo único que existe, sino que tenemos que comprender que son una serie de procesos sumamente intrincados. Y hablando de eso, la comunicación y lo que decía el doctor, bien interesante que sí está ahorita ese paradigma, bueno, entonces que las bacterias nos controlan, hasta cierto punto sí nos controlan, pero se debe justamente a lo que comemos. Si nosotros justamente, precisamente con lo que comemos, producimos una presión ecológica en nuestra microbiota. Entonces, si nuestra alimentación son puras porquerías, puros carbohidratos simples, grasas saturadas, vaya, químicos, de este tipo de cosas. Se está demostradísimo que eso produce o genera un impacto ecológico dentro de nuestro intestino, favoreciendo la proliferación de ciertas bacterias que justamente tienen la capacidad de producir algunas sustancias que sí tienen un rol inclusive como neurotransmisor y como hormona. O sea, se liberan a nuestros torrentes sanguíneos, porque como bien ya dijo el doctor, vaya, el intestino está directamente en contacto con muchas cosas todo el tiempo y hay una gran cantidad de sangre que está fluyendo ahí constantemente, tan así que por eso tiene el hígado y el vaso, pues, funcionan como filtro de toda esa sangre que sí. puede pasar a través del intestino y bueno, a partir de ahí se pueden absorber una gran cantidad de bacterias, de toxinas y que se tiene que estar constantemente modulando. Entonces, no hay que caer nuevamente en eso, en ese tema tan simplista y hay que tener bien claro que sí somos lo que comemos. Sí, por ahí alguien me preguntó que si el ácido butírico se usaba en gastroenterología. El ácido butírico no tiene nada de fenomenal, es algo que conocemos desde hace 200 años y es simplemente uno de los muchos ácidos grasos de cadena corta. No es tan sencillo como, te voy a dar una hamburguesa que tenga tal tipo de bacterias y con eso ya la hiciste. Porque también por ahí se hizo ese comentario. O, tengo una hija y mi esposo que son bien corajudos, es por sus bacterias. No, a ver, no, 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 no. No volvamos a caer en esos dilemas tan pequeñitos, tan minimalistas, tan simplistas. Somos un conjunto de muchas cosas. O sea, sí tiene que ver nuestra alimentación, tiene que ver si hacemos ejercicio o no, tiene que ver si dormimos bien, tiene que ver si tenemos salud mental, si efectivamente hacemos oración, ¿eh? La oración, sí, aunque suene como así como algo sensacionalista, mágico, la oración tiene un efecto muy interesante sobre todos los sistemas orgánicos y no se diga el intestino, el doctor ya lo comentó. Entonces, ese tipo de cosas, si estamos en una relación tóxica, ¿sí? Si venimos cargando problemas emocionales de que, no sé, desde si abusaron sexualmente de una persona, o bueno, en ese caso, si yo fuera esa persona, el abuso físico, el estrés, que estoy en un trabajo que ni me gusta, pero estoy porque pues, no me queda de otra. O sea, muchísimas cosas están influyendo. Eso a su vez te lleva a muchas veces, pues, no comer con ganas, simplemente comer por comer y llenar el estómago. Entonces terminas haciendo un gran desastre. Así que no caigamos en estas huecos precisamente que usan los charlatanes. Todos tenemos mente, todos tenemos emociones. Y si yo estoy triste o si yo tengo depresión o tengo ansiedad, no significa que estoy loco. Además de que la Ujú, palabra loco ya es obsoleta, ni siquiera ya es debe usarse, obsoleto. o loco, ¿sí? Significa que hay un desorden, un desequilibrio de mis neurotransmisores. Pero también aquí nos podemos ir o podemos caer en la tentación de los reduccionistas químicos, que dicen, no, pues tú estás deprimido porque se te bajó la serotonina, como si esa Ujú, fuera la explicación. ¿Qué es lo que llevó a que esa serotonina fuera disminuyendo? fuera ¿Tiene que ver la disminuyendo. alimentación? Indudablemente. Tiene que ver que no haces ejercicio, que no duermes bien, que no duermes a tus horas, que eres una persona desordenada, ¿sí? Eso tiene muchísimo que ver, que en vez de irte a dormir en la noche, te vas con tu celular y andas ahí viéndolo, Sí. o te vas viendo una película, o te desvelas viendo Netflix. Muchas de esas cosas que parecen tontitas, en realidad terminan produciendo un gran desorden. Y doctor, hablando de eso, ¿cuáles son las consecuencias precisamente de estos desórdenes en el ritmo circadiano, en este ciclo, que termina, o sea, y de qué manera repercuten en la salud intestinal, justo en estas personas que tienen que si moco en las evacuaciones, distensión?
¿Qué relación hay entre, o qué papel juega, y qué peso tiene justamente la salud emocional, la alimentación y el ejercicio e incluso la higiene del sueño? Bueno, para que vean, también nuestras bacterias también tienen un ciclo circadiano que se sincroniza, porque adivinen que también ellas se encargan de producir como el precursor de la melatonina. Entonces, lo que hacen estas bacterias es como sincronizarse, pues obviamente con su hospedero. ¿Ok? Pues si están acostumbradas a trabajar con uno, pues tienen que estar sincronizadas. Y su sistema de ciclo está diseñado para secretar con ese sistema circadiano los productos que van produciendo ellas, ¿no? Para ir a su vez esperando al intestino para el sistema cuando pasa la corriente que se encarga de sacar todos los residuos. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, o tendencia, bien decía por ahí un artículo, que si tú te desvelas se enojan tus bacterias, porque sí es cierto, estás sacándola del ciclo que ya está diseñado para ese tipo de bacterias. Y, por ejemplo, es muy cierto, tal vez con el sueño no lo van a ver tanto, pero sí con su dieta. Si tú comparas a un niño africano que está a la mitad de ahí, o alguien, no sé, aquí en la selva lacandona, su microbiota es muchísimo más rica que la que tenemos nosotros. ¿Ok? Está bien demostrado cómo hemos ido perdiendo conforme nuestras dietas se fueron haciendo más refinadas en harinas y en otros productos, la variedad de bacterias va disminuyendo. Pum, 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 pum. ¿Y esto qué pasa? Pues alguien decía, bueno, nada más disminuye las bacterias. No, no es cierto, porque disminuye tal grupo de bacterias que se encargan de producir tal precursor, ¿no? Se disminuye tal grupo de bacterias que se encarga de producir tal precursor. O sea, realmente sí tiene un impacto con nosotros. Y si todavía encima de esto se suma que se pierda el ciclo, este ciclo circadiano, les digo, ellas mismas producen el precursor de la melatonina, que es el encargado como de regular ese ciclo de sueño a la hora de que se secreta. Porque adivinen que hay ciertos productos que alguien decía, bueno, es lo mismo dormir con luz o si duermo durante el día que durante la noche. O sea, pues al fin y al cabo es dormir. Bueno, les tengo una sorpresa. Por ejemplo, hay ciertos núcleos en nuestro cerebro que cuando notan ya realmente oscuridad en las noches, es cuando dicen, es momento de secretar tal cosa. Por ejemplo, hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, si uno pierde ese sistema, adiós, y alguien me diría, bueno, yo ya soy grande, ya no necesito hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento se encarga no solamente, obviamente, de cuando estabas chiquito, de que crecieras, pero ahorita se encarga de servir como un factor trófico, o sea, como para que sigan creciendo o se mantengan ciertas cosas. Entonces, algo tan básico como esa hormona que nada más se secreta específico, y alguien me dirá, pero ¿cómo sabe? Bueno, el cuerpo precisamente por eso es inteligente. Ajá. No es como fácil engañarlo, ¿no? De, me voy a poner algo y ya me voy a... No, o sea, por eso siempre en las noches sí es muy importante que puedan dormir lo más oscurito posible, ¿ok? Para que todo entre en sincronía, porque desde el cerebro hay un núcleo encargado de decir, ahora sí, ya está durmiendo este. Y es momento de empezar a echar todo este sistema en adelante a trabajar, ¿no? Precisamente las mismas bacterias empiezan a sentir esa hormona ya circulando en sangre y saben que es el momento que ellas tienen para empezar a producir cierto tipo de productos que no se producen durante el día cuando uno está comiendo, ¿no? Entonces, el impacto de que ustedes saquen de ritmo a su ritmo circadiano, uno, va a impactar en la cantidad de productos. Dos, con los años, si van a ver ustedes que, y está bien demostrado ya que se ha hecho estudios de qué tan variada es la microbiota de alguien que vive todavía en el campo a alguien que vive en la ciudad. Y sí, sí estamos perdiendo bacterias. A decir verdad, sí estamos perdiendo bacterias por el hecho de vivir en la ciudad. Y nos estamos haciendo con unas microbiotas muchísimo menos ricas y abundantes que las que tienen las gentes que vivían antes, que básicamente lo que han notado es básicamente la cantidad de fibra de granos que están adquiriendo en la dieta. O sea, básicamente no, lo que determina qué tan variada es tu dieta es qué tan variada es también, qué tan variada es tu microbiota, es qué tan variada es tu dieta. ¿Ok? Por eso les digo que a veces en gastro, pues sí, las dietas que son bajas para cierto tipo de productos muy excluyentes, por ejemplo, libres de gluten, las famosas dietas FODMAP, están diseñadas algunas de ellas para hacerse por semanas, no por meses, no por años, ¿ok? Porque involucra
uno de los puntos débiles de nuestras dietas bajas en FODMAP, que son muy usadas en síndrome de intestino irritable, o de las dietas libres de gluten, uno de sus puntos muy débiles es que pierden en fibra. Y como les dije hace rato, la fibra a las bacterias les encanta, ¿ok? Para ellas fermentarla y producir a su vez otro tipo de productos. El ejemplo más claro que yo tengo de cuando las bacterias ya no reciben ese torrente es precisamente para esos pacientitos que con cáncer, que a veces les han tenido que hacer cirugías de derivación y ya ahora sí que la caca no llega al colon, ¿no? El bolo. Es increíble ver cómo tú entras de esos colon todos rosados, bonitos, con moquito protegiéndolo. Entras a un colon que se ve rojo, que se ve todo feo, y es simplemente el hecho de que ya que esos pacientes con cáncer les quitaron un pedacito, que dejaron el colon restante desconectado, ¿ok? Por un rato. Y cuando a mí me toca hacer los estudios antes de hacer las restituciones intestinales, tú entras a un pedacito de colon y te das cuenta cómo ese colon ya precisamente ya no tuvo la mano extra de esas bacterias fermentando todos esos productos para ayudarla, para protegerla, ¿no? Tienes mucha razón. Hay una serie desde hace rato lo hablábamos, de cómo increíblemente a nuestros pacientes con trastorno funcional desde hace muchos años en la medicina alternativa o en medicinas paralelas se sintieron también porque se veía un poquito más integral al paciente y se le empezaba a meter un poco más de esto. Se ha caído en esas ideas de que yo te vendo tal polvo o yo te voy a dar tal cosa que va a destruir el moco donde están las bacterias que están en tu intestino, y al destruir ese moco donde se guardan esas bacterias ya olvídate del intestino irritable y ya te voy a dar este polvo que va a restituir tu microbiota. A ver, si eso lo puedes hacer con la pura dieta. O sea, si, entre una dieta más variada, entre vegetales, granos, lo puedes hacer porque voy a ir a comprarle un polvo que no sé ni siquiera qué es para metérmelo después de tomarme otro polvo que me dio que dizque para destruir al moco donde se guardaban mis... O sea, ese moco que está ahí en el intestino está diseñado para proteger al intestino de otros agentes agresores que van pasando con la comida. Entonces es muy cierto, caer en estas ideas de que tal producto, o si yo te mato tal bacteria, y es que a mí me dio intestino irritable porque me dio tal bacteria. Es caer en una cosa muy chiquita de algo que, como ya habían visto en esta plática, son muy chiquito, pero verán qué cosas tan sencillas como usar su dieta bien variada, bien balanceada, hacer su actividad física y dormir bien. Que aunque ayer me lo decía el señor, eso yo no necesitaba venir con un profesional para que me lo dijera. Bueno, sí les va a ayudar muchísimo más que tener que usar algunos tipos de medicamentos. Sí los medicamentos para cierto tipo de enfermedades, para ciertas condiciones, por ciertos momentos, van a ver que sí son muy efectivos, bien usados, en sus dosis correctas. Por eso también tanta la pelea ya con el uso de antibióticos tan discriminadamente, que se usa por todos lados, ¿no? Ahí sí, para que vean, el antibiótico sí va a funcionar, ¿no? Cuando se necesita. Yo a veces veo unos ciclos para infecciones urinarias que son de semanas y digo, pues si es una infección, o sea, no compleja, ¿por qué se dejó ese antibiótico, pero hasta por 2 semanas cuando bastaba en un ciclo de 3 o 5 días? Todo esto también cae de nuestro lado, ¿no? De cómo nuestros colegas a veces sí son un poquito raros a la hora de indicar antibióticos o cierto tipo de medicamentos. O yo te voy a dar, o lo más raro, ¿eh? Yo ayer por ahí ya no me acuerdo dónde estaba viendo. Hay enfermedades muy propias, reumáticas del intestino, como la enfermedad inflamatoria intestinal, donde sí nosotros usamos pues inmunomoduladores, usamos tratamiento con anti-TNF, con antiintegrinas, que alguien así, toma un anti-TNF para un intestino irritable. A ver si eso sí te funciona. Pues obviamente ¡Wow! me llega el paciente y me dice, oiga, esta cosa me está cayendo carísima. Obviamente, cuesta algo así como 16,000 pesos al mes. El precio no los va a curar, muchachos. Eso sí es bien seguro. El precio, o sea, no los va a curar. Tal vez sea el precio de la dieta, de que obviamente te sale a veces un poquito más caro comprar cierto tipo de productos que el que te venden ya hecho en la tiendita. Ahí sí te puede impactar un poco en el precio. Pero lo que vi ayer de la situación de este anti-TNF, que un paciente me tocó también, yo dije, bueno,
No puedo creer que imagínate estar gastando 16,000 pesos al mes y este hombre ya llevaba como 3 o 4 meses y pues sí, obviamente, no había funcionado. Pues no es la enfermedad. Ay, no, no, no. Híjole, pues es un tema que da para muchísimo, pero pues ya se nos viene el tiempo encima y definitivamente pues, los pacientes lo piden, doctor, hay que hacer una segunda sesión. Yo creo que en la siguiente vamos a hablar, digo, obviamente si todavía acepta la invitación y el honor de estar con nosotros, sobre propiamente la microbiota, si No. sirven o no, si los lactobacilos, que si el Ujú. Kasei Shirot, el Bucay, que si el de la monjita de San Juan de los Lagos, Rigoberta Menchú y tanta payasada que hay ahora, porque creo que es un tema muy importante. ¿Qué efecto tiene la cúrcuma, el jengibre, que el ajo, que la cebolla? Y como ya de hecho comentó el doctor, lo que a uno le hace bien, a otro puede ser una bomba destructiva brutal. Entonces, creo que vale la pena que en la siguiente sesión hablemos exclusivamente de microbiota, de los probióticos y qué es verdad, qué es ciencia y qué es ficción. Y vamos a hablar desde cómo se modifica o cómo podemos nosotros, de hecho, desde pequeñitos, darnos en la torre, o bueno, más bien Ah, nuestras sí. mamás, darle en la torre a nuestra microbiota y de ahí hacer un destrozo. Y pues le agradezco, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos por participar. Perdón que no pudimos contestar todo, pero pues es imposible por el tiempo, pero nos lo quedamos de tarea, ¿le parece, Doc? Sí, sí, muy bien, ¿eh? Porque no crean no crean que ustedes nada más están pensando en la microbiota, pues la microbiota es el área como de mayor crecimiento dentro de la industria, porque precisamente Sí. saben el valor de poder entrar en ese mercado. Así es. Pues muchas gracias y que tengan una muy linda noche, cuídense mucho y pórtense bien. Si te gustó, no olvides suscribirte, dale like, activa la campanita para que estés pendiente de todos los demás videos que voy a publicar, sobre todo la segunda parte de este video. Hasta la próxima.